Seguimos. Seguimos en la mañana de Conectados, 42 minutos pasaron de las 11, está nuestro compañero aquí con nosotros, Gabriel Sosa, porque vamos a recibir ahora al economista Guillermo Brigiler, que está en contacto telefónico con nosotros. Guillermo, muy buenos días, gracias por recibirnos una vez más en la mañana de Conectados. Gabriel Sosa, Marcela Drueto los saludan, ¿cómo está? Buen día, muy buena salud financiera para todos, muchas gracias por llamarme, por convocarme. Bueno, Guillermo, de público conocimiento, en las últimas horas se ha confirmado este nuevo acuerdo con el FMI y la Argentina, y queríamos consultarte sobre varios temitas en relación a esto. Y la primera de ellas, la primera cuestión, tiene que ver con cuánto dinero se va a recibir en total del Fondo Monetario Internacional a partir de agosto y cómo se utilizarán esos desembolsos para equilibrar las cuentas públicas. Bueno, en realidad el acuerdo tiene apenas minutos, apenas horas. Sí, Claro. Se conoció esta mañana. Si bien teníamos desde el domingo pasado, sobre el final de la jornada, es decir, el principio de esta semana, teníamos un principio de preacuerdo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había urgencias desde el lado de Argentina, desde el ministro Massa tenía urgencias para cerrar este acuerdo, pero también las tenía el Fondo Monetario Internacional, que tiene una deuda con nosotros, que ya venció, que la permitió postergar hasta el lunes 31, es decir, el próximo lunes, claro. La permitió postergarla hasta ahí, mientras seguían negociando y conversando. Y además, el Fondo Monetario entraría en receso. Recuerden que ellos operan en el hemisferio norte, tienen vacaciones de verano, y operan en receso en el mes de agosto. Claro. Lo que ocurriría sería, si no hubiera habido acuerdo, hubiese sido un gran inconveniente para la Argentina, y también para ellos, porque hubiese quedado vencido una gran deuda, 2.700 millones, que quedarían vencidos hasta que el Fondo Monetario vuelva a operar a finales del mes de agosto. Por lo tanto, y por el lado de Argentina teníamos el gran inconveniente que en unos 16 días tenemos las PASO, es decir, en 2 semanas. Sí. No este domingo, tampoco el próximo, sino el otro, ya tenemos las elecciones PASO, con la particularidad que el ministro de Economía es el candidato a presidente por la coalición gobernante. Por lo tanto, los temas económicos van a ser muy sensibles previo a las PASO, y este acuerdo era totalmente necesario para las aspiraciones del ministro, pero ahora me gusta agregar algo más. Sí. No solo para las aspiraciones presidenciales del ministro, sino también para toda Argentina. Claro. Argentina no puede estar en default, no le hace bien a su tejido social, no le hace bien a su economía, está en default con el Fondo Monetario. Claro. Bueno, se habla más de 7.000 millones de dólares el desembolso que hará el FMI aquí a nuestra República Argentina. Por otro lado, también consultarte qué significan las operaciones puente a través de la CAF y cómo funcionan aquí, ¿no es cierto? Sí, esos 7.000 millones es parte de lo que Argentina tenía ya acordado en el acuerdo anterior. El acuerdo anterior que había hecho el ministro Guzmán, con alguna serie de consideraciones que después no se cumplieron, en parte producto no solo de inconsistencias de nuestra economía, sino también de la sequía, es correcto. La sequía también influyó mucho, y eso hizo que el fondo flexibilice, o más que flexibilice, o le permita a la dirigencia del fondo, que quería acordar, flexibilizar esos parámetros que se pusieron meses atrás, más de 11 meses atrás, cuando se fue al Fondo Monetario el ministro anterior, Guzmán. Claro. Que después no cumplimos ninguno de esos objetivos, que era bajar la inflación, acumular reservas, tener tasa positiva. Bueno, no se fue cumpliendo ninguno de esos requisitos, y gracias a que hubo sequía, gracias entre comillas, a que hubo sequía, el Fondo Monetario decidió flexibilizar eso y adelantar esos 7.000 millones que sirven únicamente, y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, esas operaciones puentes, sirven únicamente para pagar los vencimientos que Argentina tiene, es decir, dejarnos en carrera. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos transitar ordenadamente y sin una crisis mayor o profundizada a la que ya tenemos, poder cubrir con los vencimientos que tenemos ahora en julio, en agosto, bueno, y hasta noviembre inclusive, y llegar correctamente al cambio de gobierno ya el 10 de diciembre, sea quien sea el ganador de la contienda electoral. Exactamente. Bueno, como bien decías, el acuerdo ya hace unos minutos, unas horas nada más que salió a la luz, pero ¿en qué consiste o qué meta y objetivos establecieron con el programa? Y cómo afectará, bueno, ya lo venías comentando un poco, a la economía en general del país.
Mira, no conocemos no se hicieron públicos todavía el acuerdo entero, sin la letra chica. De todas maneras, supongo que no va a tener sorpresas, porque se viene charlando hace mucho, hace más de 100 días que se viene conversando este acuerdo. Por lo tanto, suponemos que no va a tener ninguna sorpresa. ¿En qué va a consistir? En que nos van a dar el dinero necesario, 17.000 millones, para ir pagando los vencimientos que tenemos acá al nuevo gobierno. ¿A la espera de qué? Con la asunción de una nueva autoridad, y esto probablemente sea una buena noticia para todos nosotros. Es decir, cuando cambie el gobierno, sea quien sea, el rumbo económico del país tiene que cambiar. Claro. Y acá nos referimos a cualquiera de las tres partes que están tratando de obtener el sillón de Rivadavia. Estas tres coaliciones, o dos coaliciones y un partido liberal que está tratando de hacerse con el poder, sea quien gane, el rumbo económico de Argentina tiene desde hace, me gusta decir un quinquenio, 5 años para no irme tan atrás, que fue un entramado de subsidios, de emisión monetaria, de inflación, de subsidios cruzados, de aumentos de sueldo discrecionales, de permitir a algunos importar y a otros no. Es decir, vos importás, vos no, ¿y por qué vos sí, vos no? Porque vos estás importando mitad de precio. Y llevaron a la economía argentina a una situación que hoy ya probablemente sea insostenible, es decir, subsidios cruzados, aumentos discrecionales, aumentos de precios permanentes. Realmente la economía argentina está en un berenjenal que necesita ser corregida. Lo que pasa es que en un periodo electoral siempre es complejo corregir el rumbo económico, y bueno, nos tenemos sumidos en una crisis donde prima más lo electoral de acá hasta las próximas elecciones que una situación económica que le permita al país volver a crecer, volver a insertarse en el mundo y, por supuesto, sacar a los argentinos de la pobreza. El entramado social argentino está enfermo, es decir, tiene una pobreza mayor al 40% en algunos sectores, y sin ido a determinados rangos de edad me da mayor al 50%, es decir, una cosa que es intolerable para nuestro país. Sin embargo, esa enfermedad del cuerpo social, que es la pobreza, la buena noticia es que tiene cura, es decir, corrigiendo algunos parámetros podemos volver a Argentina a un camino de que pueda comerciar con el mundo, pueda producir y pueda exportar nuevamente. Sabemos, Guillermo, que una vez que se acuerdan los desembolsos, hay condiciones que establece el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, ¿las condiciones cambian para este caso? Bueno, en realidad todavía no sabemos qué condiciones tiene. Sin embargo, no imagino que sean diferentes a las que ya tenemos y a las que Argentina puede cumplir. Imagino un ajuste en el gasto, que de hecho ya lo estamos viendo. También un aumento en la cantidad de impuestos que se anunció esta semana, porque hubo medidas durante la semana que nos mostraban como que Argentina iba a ese camino, y esa fue la reacción también de los dólares paralelos, que vimos subas y bajas durante la semana, y hoy probablemente los veamos estabilizarse. Claro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, se anunció un nuevo anticipo de impuestos a las ganancias para grandes empresas, lo cual nos genera, en la economía real, va a generar mayor recesión. Pero lo que mira el Fondo Monetario, que son mayores recursos, está viendo que hay un esfuerzo de parte del Ministerio de Economía para obtener algunos recursos más y emitir menos cantidad de dinero para hacer frente a las erogaciones que tiene el país. Por un lado vimos eso, entonces podemos ver que algunos esfuerzos del lado del Ministerio de Economía se observan. Cuando digo del lado del Ministerio de Economía me refiero de todos los argentinos, ¿no? Porque la recesión la vamos a pagar entre todos. Claro. Y esa devaluación donde aumentaron los impuestos para el dólar ahorro, para igualarlo a lo que es dólar tarjeta, que llevó el dólar oficial o el dólar permitido para gastar con tarjeta de crédito, y el mismo dólar, ese dólar ahorro que más o menos 900.000 personas compran por mes, en un rango de más o menos 150, porque no llegan a 200, claro. $150 por mes. Encarecieron ese dólar, hicieron que se lo lleven a 500 pesos, y eso fue lo que motorizó el Blue, el contado con liqui y el MEP, que a su vez fueron intervenidos. Es decir, ¿cuánto es el valor del dólar hoy? Bueno, el valor del dólar se acerca a eso, porque si yo quiero comprar, si vos me preguntas cuál es el valor del dólar, es decir, el que vos podés comprar. Entonces, si yo puedo comprar el dólar ahorro, me sale 500 con las condiciones impositivas. Si gasto con tarjeta de crédito en un producto en dólares, voy a pagar 500. Si voy a Blue, voy a pagar un poquitito más. Pero esa diferencia entre el Blue y el dólar oficial con los impuestos tiene que ver con que el Blue es un mercado informal y tiene sus riesgos, es decir, tienes que tener dinero en negro para adquirirlo. Si miro los dólares blancos, el contado con liqui o MEP,
están alrededor de esos valores, un poquito más caro el contado con liqui, porque implica dejar los dólares fuera del país en una cuenta en el exterior, y la diferencia viene a ser esa. Ajá. En realidad, esas medidas que el ministro fue tomando durante estos días, un ministro que no solo es ministro de Economía, sino también lo vemos por el mundo pidiendo dinero como si fuera un canciller, lo vemos también manejándose como jefe de gabinete en Argentina, y casi tomando un rol de presidente en ese proceso de ponerse como candidato a presidente de la coalición gobernante. Por lo tanto, vemos casi un superministro que va tomando diferentes roles y, bueno, que está manejando hoy los hilos económicos y me animo a decir también políticos del país. Guillermo, me quedan dos preguntitas y obviamente agradecerte el espacio que tenés con nosotros siempre te tomás un minutito para charlar con la mañana de Conectados. Es acerca, bueno, ya lo venís comentando, si o vos creés que van a lanzar otras medidas a las ya anunciadas para impulsar a la economía y mejorar el panorama financiero del país, y a su vez, si a Argentina le conviene, dado por este alto perfil de Sergio Massa, que ganes las elecciones. Bueno, vamos por partes. Yo no imagino medidas de fondo grandes, dado que estamos muy cerquita de las elecciones PASO. Ya no hay más tiempo como para cambiar el plan económico, este plan que tenemos hoy, de un dólar atrasado, de subsidios cruzados, de la posibilidad de decirle a algunos actores de la economía: a vos te doy dinero, a vos no te doy, se suben las jubilaciones en un valor, algunos aumentos del sueldo los permito. Estoy en paritarias también como actor, tratando de que suban, pero también tenemos toda la economía informal, que representa casi el 50% de los trabajadores, fuera de la contención que pueda tener un sindicato. Esa economía donde subimos subsidios de manera direccionada, es decir, conducida desde el Estado Nacional, que tanto daño le está haciendo a Argentina o le viene haciendo. Imagino que después del cambio de gobierno, sea quien gane, iremos saliendo de esto. Sin embargo, ahora no me imagino grandes cambios debido a que estamos muy cerquita de las elecciones. Son 3 domingos, pero contando el próximo que pasado mañana. Y ya estaríamos votando. Por eso no me imagino grandes medidas. Sí me imagino algunas de tono más electoralista. Lo que sí me pone contento es que no fuimos a un escenario de guerra con el fondo, porque podría haber ocurrido el escenario de, como alguna vez pasó, de separarse, que la coalición gobernante actual diga, bueno, no vamos al fondo, o como el otro candidato de la coalición gobernante actual dice, de no ir al fondo, de enfrentarse y de llevar a la Argentina hacia una economía mucho más cerrada, de mayor pobreza, de menos comercio con el mundo, más cercana a lugares a donde no queremos estar, como China, como Irán, que a los lugares desarrollados, al mundo libre, hacia donde deberíamos estar inmensos nosotros, que somos uno de los primeros países libres de Latinoamérica. Por lo tanto, no imagino grandes medidas, y este acuerdo con el fondo es bienvenido, a pesar de que no veremos grandes cambios de acá en las elecciones. Guillermo, seguramente te contactaremos luego de las PASOs. Generalmente también vemos si luego de las generales allá por octubre, si no me equivoco, vemos qué panorama hay con el dólar, así que te agradecemos el espacio y seguramente estaremos en contacto. Siempre es un gusto charlar con ustedes, y bueno, hoy es un día que probablemente los mercados estén un poquito más calmos, así que es más cómodo y más lindo el conversar. Gracias, Guillermo, que tengas un buen día y un lindo fin de semana. Muchas gracias, buena salud financiera para todos. Hasta luego. Hasta luego. El economista Guillermo Brigiler charlando con nosotros en la mañana de Conectados.